En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Antes que otra cosa, déjenme decirles que la iglesia para este 2 de noviembre tiene varios esquemas para las lecturas dentro de la liturgia. Es decir, que tú podrás escuchar diferentes evangelios y a lo mejor puedas pensar que el sacerdote se equivocó, pero no es así. Son más de 4 esquemas litúrgicos, más de 4 esquemas de lecturas para este día. Podemos decir de Juan, de Lucas, e incluso pueden ser de diferente capítulo y diferentes versículos. Nosotros vamos a tomar el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 44 al 46, versículos 50 al 52 al 53 y del capítulo 24, versículos 1 al 6. Dice así: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Versículo 50. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Versículos del 52 al 53. Fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Ahora vamos al capítulo 24, versículos del 1 al 6. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a 2 hombres de pie junto a ellas, vestidos de ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Como hemos podido escuchar, el Evangelio en esta ocasión nos habla sobre la muerte de Jesús, no la muerte de Dios. El Hijo de Dios se hace hombre. Jesucristo, hombre, un ser vivo, muere. Hay personas que se preocupan por su cuerpo y lo sepultan en aquel lugar que ya tenían preparados para ellos. Otras personas quieren darle todo lo necesario e incluso van al siguiente día para darle a su cuerpo todas aquellas cosas que según la costumbre les colocaban a los que se adelantan. Todos tendríamos que prepararnos para este momento que puede llegar a cualquier hora, en cualquier lugar,
cuando menos lo pensamos. Y es que ponernos a pensar sobre la muerte acarrea miedo. Quizás no queremos dejar este mundo, pero cuando estamos aquí, muchas veces no lo valoramos, no lo vivimos. Nuestro Señor Jesucristo nos estuvo preparando de una y de muchas maneras. Él estuvo preparando a sus apóstoles para cuando se tenía que despedir. Incluso hasta les llegó a decir que no se pusieran tristes, que Él se iba, pero se iba con su Padre y que además iba a preparar un lugar para que nosotros pudiéramos llegar. En el lugar de su Padre hay muchas habitaciones. Nos habló de caminar ligero, de no apegarnos a las cosas materiales. Nos habló de perdonar, de reconciliarnos. Nos habló de no dejarnos llevar por las preocupaciones del pasado, del mañana. Nos habló de vivir el presente, de vivir en el aquí y en el ahora. Sí hay que trabajar, sí hay que esforzarse, pero no nos debe de robar la atención lo que el mañana pudiera determinar. Saber vivir en esta vida es vivir bien, y solamente con Dios se puede aprender a vivir en esta vida para vivir mejor en la que sigue después. Dios es espíritu. Dios hace la materia, nos hace a nosotros. La materia es finita, es decir, que tiene un fin. Nosotros también tenemos un fin. Se mueren todos los seres vivos, las plantas, los animales, y por ende también nos vamos a morir nosotros. Un día llegará, de eso debemos estar conscientes, hacer cosas buenas que trasciendan en la eternidad y no solamente prepararnos nosotros. Muchas personas no quieren morirse, dicen que ni siquiera quieren pensar en ello, pero a veces me pongo a pensar que esas mismas personas dejan más estragos a la familia. Cuando la persona no piensa en morirse o no piensa que se va a morir, regularmente tiene un desorden en su vida, deja todas las cosas desacomodadas. Si es padre de familia y tiene bienes materiales y no hizo testamento, y la familia no tiene valores ni principios, ni mucho menos fe, se dan unos agarrones bárbaros. Se olvidan de que son familia, se olvidan de que eso que está ahí no les costó, no les sufrieron, y están en el hambre de querer acumular más cosas materiales al mismo tiempo que acumulan odio, rencor, enojo en sus corazones porque no obtienen fácilmente lo que a otros les costó y les sufrieron para tenerlo. Pensar también en preparar a los demás, y más cuando tenemos enfermedades que se asoman de manera agresiva, que sabemos que esas enfermedades en muchos de los casos traen lo que vendría a ser un desenlace irremediable y además muy próximo. Hay todo tipo de desenlaces, hay algunos trágicos, donde ni siquiera la veíamos venir, pero igual hay que estar preparados. ¿Llegará para mí ese momento o llegará también para mis seres queridos? Debemos de estar fuertes. La palabra de Dios nos prepara para eso, vivir en paz desde el corazón, reconciliarnos, dar el perdón y pedir perdón, no obsesionarse por las cosas materiales. Dice el versículo 4 del capítulo 24 de Lucas: no sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos de ropas brillantes, llenas de miedo. Se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Este versículo nos puede ayudar a reflexionar que no hay que quedarnos con lo material ni con los recuerdos. No hay que enfocarse mucho en estas cuestiones que van relacionadas con nuestros seres queridos. Muchas veces podemos quedar sumergidos en el pasado, en lo que vivimos o en lo que no vivimos, en lo que dimos o en lo que no dimos. Personas adheridas a los recuerdos, y las personas no viven. Recuerdo yo a esa familia que después de varios años no pueden desprenderse del dolor y del sufrimiento que sobrevino después de que su familiar más cercano y querido se adelantó. Lo peor de todo fue que se alejaron también de las cosas de Dios, le reprocharon a Dios, y ahora entre medias tintas
entre azul y buenas noches, en formas un tanto relajadas, se acercan a Dios. Estaban en las cosas de Dios, pero no supieron prepararse para cuando llegó ese momento inevitable, para ese ser querido o para nosotros mismos. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Hay que tener mucho cuidado con las costumbres que hemos agarrado de costumbres prehispánicas, tradiciones populares. Nos enfocamos a veces tanto en estas cuestiones que se nos olvida lo principal. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Ha resucitado. Hay que enfocarnos en Dios, el vencedor de la muerte, el que resucitó, el que es victorioso, el que es glorioso. Dispongamos nuestro corazón y nuestras vidas para prepararnos y preparar también a nuestros seres queridos. Jesús, que se hizo hombre, tuvo que morir porque era un ser vivo, material. No estamos llamados a la eternidad en lo material, sino en el reino de Dios, que es espiritual. No hay que apegarnos a lo material, porque la misma dicha y la felicidad se encuentran solamente en la medida que se vive el reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Hagamos un esfuerzo, siempre por vivir el Evangelio. Y viviendo el Evangelio podemos prepararnos para la eternidad. Analicemos y reflexionemos este tipo de temas que se excluyen de las pláticas regulares, porque algunos, tendiendo a lo que vendría a ser la superstición, dicen que hablar de estos temas es atraer la muerte, como si la muerte no llegara donde no se hablara de ella. Hablar de la muerte es hablar de una etapa en la vida de cada ser humano. Así como es el nacimiento, así también vendrá el desenlace de este cuerpo. Quizá hoy yo, o a lo mejor tú, y si no somos ninguno de los dos, a lo mejor es mañana o pasado, que sea cuando sea, teniendo conciencia de lo que vivo en el ahora, que me ayude para estar en el después con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. No busquen entre los muertos al que está vivo. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor,
e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino, e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra